Sí, sí. Vale, Sí, perfecto, ya se está grabando a partir de ahora. vale. Que muchas gracias, señor Peiró, por venir y lamento mi retraso debido a, bueno, pues que ha fallado el internet. He estado viendo también, aparte de leer algunos de los blogs, bueno, de las entradas del blog, vi también la charla o conferencia que dio sobre factores culturales. Y bueno, yo soy estudiante de filología hispánica, pero también estudio lenguas clásicas aquí en la Universidad de Sevilla. Entonces, eso me hizo plantearme una reflexión, y es que hoy en día, sobre todo la realidad que yo he vivido en mi carrera de clásica, es que se estudia muchísimo la lingüística, pero se olvida el punto de vista cultural. Por ejemplo, en mi carrera tenemos muchísimas asignaturas de traducción todos los años, luego tenemos también asignaturas de fonética y fonología, de morfología, también de sintaxis, pero las asignaturas de contenido cultural están en los últimos años, en tercero o cuarto, de modo que muchas veces muchos estudiantes sentimos que se desvirtúa la importancia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando. ¿Usted cree que tiene sentido estudiar la lingüística desvinculándola de su parte cultural? Bueno, pues si has leído así un poco ya del blog, ya supondrá, ¿no? Claro, sí. Que no estoy nada de acuerdo en esa separación, ¿no? Entre lengua y cultura, porque una lengua es una herramienta para comunicar y, claro, ¿quiénes comunican, no? Personas que viven en una cultura. O sea que la herramienta está adaptada a sus necesidades y para comprender cuáles son sus necesidades, pues hay que entender un poco su cultura, ¿no? Claro, esto viene un poco del peso que tiene en la tradición lingüística el modelo este que se llama formalista y bueno, imaginar que estas historias sobre lenguas universales, profundas, ¿no? Que todos los seres humanos en el fondo hablamos igual y que las diferencias entre lenguas son, bueno, superficiales, ¿no? Como decía Chomsky en sus tiempos. Claro, estas cosas implica que aquí se entiende que hay un sistema de comunicación acultural, en el fondo, que es el lenguaje, y después ya viene todo lo que es pues la vida de los hablantes y sus costumbres y tal, como un complemento, ¿no? Pero se entendería que el lenguaje funciona solo, que uno pues es capaz de, no sé, aprender antiguo egipcio sin saber nada sobre la cultura de los faraones, ¿no? Porque en el fondo eso sería otro tema. Claro, eso no funciona, ¿no? De hecho, no entiende nada, ¿no? De las expresiones egipcias antiguas y acabaría pues considerándolos así muy estrambóticos, ¿no? Porque no entendería la mayoría de las referencias, ¿no? Que hay ahí. Imaginaros, una lengua siempre comunicar sobre ideas, ¿no? Sobre objetos, cosas de la realidad. Si no sabemos cómo esa comunidad organiza la realidad, estamos todo el tiempo pues haciendo referencia a cosas que intentamos asimilar a las nuestras, ¿no? Pero claro, son muy distintas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las lenguas clásicas europeas, ¿no? Del latín, el griego y tal, pues bueno, estamos en el mismo continente, ¿no? Pero ha pasado muchísimo tiempo y la forma de ver el mundo de estas culturas y de la nuestra, la moderna, es muy distinto, ¿no? Hay muchas cosas que nos parecerían completamente desconcertantes si habláramos ahora con un romano, ¿no? Directamente, porque seguramente tendría, bueno, actitudes y valores y formas de entender la vida, bueno, para nosotros incomprensibles prácticamente, ¿no? Y por eso pienso que es muy importante. Claro, luego también hay una tradición muy mala, pienso en la enseñanza de lenguas, que era esta tradición que se basaba mucho en el modelo de gramática-traducción, ¿no? Que era primero se aprendía la lengua y ya una vez que sabías la lengua, pues empezabas a meterte en la cultura de los hablantes de esa lengua, ¿no? Entonces había así como en el cuarto nivel de francés, ¿no? Empezabas a enterarte de cosas de Francia, ¿no? Y cosas así. Claro, ahí también hay una idea de cultura nada más que como geografía, historia, es decir, la cultura de alguna manera oficial, ¿no? Pero no se entendía cultura como interacción. Yo creo que es cultural también la forma de tratarnos que tenemos, ¿no? Entre personas de una familia, por ejemplo. Así que yo pienso que es fundamental desde el principio abrir, ¿no? La mente a la cultura y no crear un supuesto lenguaje abstracto. Porque además ese lenguaje que estudiaríamos sin cultura, pues sería todo el tiempo una traducción del nuestro, ¿no?
prácticamente no tendría cabida ningún concepto nuevo porque no podríamos explicárnoslo sin conocer el contexto cultural. Una breve pregunta también a raíz de esto. Desde su punto de vista y desde su experiencia, ¿cree usted que hay mayor porcentaje de estudios lingüísticos que sigan el modelo formalista que usted ha comentado frente a vincular la lingüística con la cultura? Bueno, el formalismo como tal, ¿no?, que es en el fondo el análisis de las lenguas en su estructura, ¿no?, viendo, por ejemplo, pues los paradigmas de los verbos, las estructuras sintácticas que puede tener una lengua, no está mal, ¿no?, en el sentido en que es la descripción, por ejemplo, gramatical, ¿no? Es, digamos, útil, es tener todo el inventario de posibilidades de una lengua. Eso está bien, de posibilidades en cuanto a sistema, ¿no?, de cuántas opciones, ¿no?, se pueden tomar en un determinado caso. Pero, claro, eso es una parte muy pequeña y lo que a mí me interesaría, o lo que creo que en general se hace en estos estudios, es también darle paso a la perspectiva funcional, ¿no?, que se llama así, que es la idea de entender que una lengua es un instrumento. Entonces hay que entender para qué sirve ese instrumento, qué consiguen los hablantes con ese instrumento. Y no solamente consiguen enviarse oraciones gramaticalmente correctas, como se dice así, ¿no?, sino que se consiguen transmitirse sentimientos, hacer que las otras personas hagan cosas, ¿no? En fin, mucha interacción que tiene que ver con la vida, ¿no?, real. Entonces, lo interesante es que haya también esa perspectiva funcional. Es como se compara a veces, ¿no? La perspectiva formal pues sería como describir, por ejemplo, imaginaros los utensilios, ¿no?, para comer, que cambian tanto, ¿no?, que en unas culturas pueden ser palillos, en otras tenedores y cosas así. Pues imaginaros la descripción del tenedor en plan formal. Sería explicar cómo es un tenedor, ¿no?, qué forma tiene, qué hay los dientes que tiene, ¿no?, las formas del mango, que se puede agarrar el tenedor y ya está. Y claro, sin explicar para qué sirve, ¿no?, si sirve para coger comida o para qué. La perspectiva funcional es, bueno, ¿para qué sirve el tenedor?, ¿no?, que en el fondo explica también por qué tiene esa forma, ¿no? En el fondo explica muchas cosas también internas del propio tenedor, en este caso de la propia estructura lingüística, ¿no?, ¿para qué se usa? No, muchas gracias, sí. Bueno, pues, Hola, no perdón. Sí, adelante. Sí, eso, quería invitaros a hablar. Vale, yo voy a seguir con dos preguntas también, porque soy Erasmus en la Universidad de Sevilla y al leer su blog tengo una pregunta. Las tres destrezas, o sea, competencia intercultural, competencia comunicativa y el conocimiento del imaginario social, ponen de relieve que en última instancia el miedo de un extranjero a mezclarse con nativos no es un problema lingüístico, sino más de comunicación o psicológico. Sí, claro, o sea, cultural, ¿no?, se entiende en principio como una actitud, ¿no?, frente a la vida, por decirlo así, ¿no?, una actitud frente a las diferencias culturales que se puede encontrar. De hecho, también incluso podemos encontrar culturas dentro de nuestro país, ¿no?, incluso a veces en estructuras sociales, ¿no? Por ejemplo, bueno, la gente de una clase social de Sevilla determinada puede ver el mundo gitano, por ejemplo, ¿no?, con el que comparten la ciudad, como una cultura distinta, ¿no?, y se puede entender perfectamente así. Y aquí no estamos ya yendo al extranjero, no estamos atravesando ninguna frontera. Entonces, claro, es muy importante esta especie de talante, ¿no?, diríamos así, para acercarse a otras culturas. La competencia intercultural fundamentalmente es pensar y asumir que otras culturas son tan válidas como la nuestra. Válidas quiere decir que tienen su propia coherencia, ¿no?, que tienen su coherencia interna, que están hechas por seres humanos para vivir lo mejor posible, ¿no?, en realidad. Esas culturas también también van detrás de la conquista de la felicidad, como decía la Constitución americana, ¿no?
Entonces ellos, bueno, funcionan así, pero no son más raros, no son más violentos, no son más injustos, no son más algo, ¿no?, así negativo que podamos decir de ellos solamente porque lo veamos diferente. La humanidad es diversidad, las culturas del mundo son como un abanico horizontal, ¿no?, donde no hay unas más importantes o con más derecho a existir que otras. Todo eso creo que es importante. Luego, en concreto, lo que comenta sobre, bueno, las barreras, ¿no?, que puede haber a veces para comunicar con otra gente. Aquí, claro, evidentemente intervienen muchos factores de todo tipo, que muchas veces son más de tipo social, ¿no?, que, por decirlo así, de tipo antropológico. Quiero decir que cuando tenemos una prevención ante una cultura, normalmente es porque pesan sobre nosotros, sobre nuestra imagen, prejuicios, ¿no?, sobre esa gente. Esos prejuicios, claro, están tomados de su estatus social, de los avatares históricos, de la manera con la que nos hemos relacionado con ellos, ¿no? Es así. Aquí en el Estado español hay dos casos muy evidentes, ¿no? Uno es el que comentaba antes de la cultura gitana, ¿no?, la cantidad de prejuicios que hay para acercarse a la cultura gitana, para entrar en contacto con ella. Y también hay un tema muy importante por nuestra historia particular, ¿no?, que es la relación con el mundo árabe y en concreto con el Magreb. Hemos estado durante mucho tiempo manteniendo una relación colonial con Marruecos y hay mucha gente en España que tiene mucha prevención contra los marroquíes, ¿no?, que no les parece nada interesantes, ¿no?, que les parecen gente así potencialmente vagos, delincuentes o no sé qué cosas. Entonces, claro, aquí entra en juego prejuicios que vienen normalmente cuando hablamos así de mundos, a veces de las relaciones coloniales que hemos tenido, ¿no?, con el tercer mundo. Vale, muchas gracias por la respuesta. Tengo una última. A propósito del artículo Ir a vivir a otro mundo, porque me reconozco un poco como para la estancia Erasmus, y así que para ayudar a los demás alumnos extranjeros a través de nuestro foro, me pregunto si usted tiene consejos contra la sensación de agotamiento, la ansiedad, apatía que genera un poco el choque cultural. Bueno, eso sí, claro, esos son los efectos casi, ¿no?, psicofísicos, así, somáticos, ¿no?, del shock cultural, ¿eh?, que es un fenómeno que se vive, bueno, en general mucho, ¿no? La solución es salir del shock cultural, o sea, no hay una especie de, no sé, analgésico, ¿no?, para los efectos del shock cultural que nos permita continuar con él y no sentir sus efectos, ¿no? En realidad hay que salirse de él, ¿no?, hay que salir de esta especie de sensación, sobre todo las etapas estas, ¿no?, más negativas, de sentirse, bueno, distinto, ¿no?, de sentirse cuestionado y todo eso. La manera de salirse del shock cultural es, bueno, simplemente entrar a comunicar con la gente, ¿no?, sin prejuicios. Hacer un poco el salto de confrontarse con gente nueva, ¿no? Siempre es más cómodo, claro, estar entre gente que ya conocemos sus hábitos, que ya conocemos lo que significa cuando dice una cosa una persona, ya sabemos incluso hasta su lenguaje gestual, ¿no?, y lo interpretamos perfectamente. Ir a otro mundo comunicativo, ¿no?, es, bueno, pues tener que estar más atento, tener que cuestionar cosas, haber malentendidos, evidentemente, ¿no?, porque siempre los hay, pero no entender eso como un bloqueo, ¿no? No entender que ahí, bueno, si por ejemplo llega un malentendido comunicativo con alguien, bueno, ha sido la catástrofe del siglo, ¿no?, y ya, todo terrible, sino al contrario, utilizar esos malentendidos para ver, mira, qué curioso, ¿no?, claro, es que, y no pasa nada. Creo que es un poco nuestro ego, ¿no?, el que se confronta al viajar a otros mundos a todos los niveles, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos también que ser menos así, bueno, preocupados, ¿no?, siempre por nuestra autoimagen, ¿no?, que es un poco lo que se pone en cuestión. Vale, perfecto, Bueno, muchas gracias. a ti.
Soy siempre yo y tengo Joder. otra pregunta con Ujú, respecto a este artículo. Si ujú, yo como italiana de Erasmus en Sevilla me junto asiduamente con personas de mi misma cultura, en este caso italiana, y no con sevillanos, no voy a insertarme en la otra cultura. O sea, no puede ser buena idea conocer primero gente de mi misma cultura para que yo me sienta más segura y con la que conocer la cultura ajena. ujú. Bueno, yo más que plantear que no tuviéramos contacto con gente de nuestra cultura, ¿no? Al ir a otros sitios, que yo creo que es interesante también, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber personas que llevan viviendo más tiempo en el país, por ejemplo, y te pueden dar muchas ideas, ¿no? Muchos, bueno, sugerencias útiles, ¿no? De cómo se vive, de cómo se consigue un alquiler de un piso, yo qué sé, miles de cosas, ¿no? Así que no está mal, ¿no? Tener así contacto también. El problema que yo trataba un poco en ese artículo era la gente que se encierra, ¿no? Un poco en la vida con gente de su país. Estas reuniones donde se reúnen todos los de su país. Y el problema de este encierro, ¿no? Es que prácticamente entonces parece que esas reuniones son el sitio donde uno puede explayarse. Se acaba viviendo como una especie de dualidad, ¿no? Donde uno vive la vida del país, pues lo indispensable para comprar, trabajar, ¿no? Resolver la vida práctica, pero luego cuando llega la hora de charlar, ¿no? Pues ahí busca la gente de su país, ¿no? Eso puede tener también, claro, en el trasfondo una ventaja lingüística, ¿no? Estamos más cómodos hablando nuestra lengua. Pero bueno, ya que hemos hecho la experiencia de ir a otro país, no estaría mal también empezar a tener soltura para charlar en la lengua del país, ¿no? Al fin y al cabo estamos en la mejor situación para aprender una lengua, ¿no? Que es la inmersión lingüística, si queremos. Entonces, a mí no me preocupa tanto, ¿no? Que nos tratemos entre los que venimos de un lugar, sino que acabemos tratándonos solamente entre nosotros. Que el trato con los nativos, ¿no? Sea un trato así como muy genérico. En esas reuniones que yo comentaba, ¿no? De la gente de un mismo país, en otro, viviendo en otro, pues acaba siendo también unas reuniones que enfrentan de alguna manera al propio país, al país de la gente de la reunión, con el país que está más allá de la puerta, ¿no? Del piso donde nos hemos reunido, ¿no? Y allí se ve como una dualidad, ¿no? Es muy frecuente en esas, por lo menos ha sido mi experiencia, en esas reuniones, pues que la gente empiece a hablar, ¿no? Hay que ver cómo son los, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Me he reunido con un grupo de españoles, hay que ver cómo son los egipcios. El otro día fui a comprar y uno me dijo que hay que ver cómo son, es que son increíbles, sí, sí, cómo son. Y en ese son, ese ellos, aparece un nosotros. Y es como una cosa irreconciliable, nosotros y ellos y nosotros, ¿no? Claro, yo creo que uno se puede sentir nosotros, los colegas que conoce del país allí, pero también un poco nosotros, ¿no? Con los vecinos y con la gente de la calle, en fin, con el lugar donde está viviendo, ¿no? Esa es la mejor manera de integrarse, como se dice. Perfecto, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Soy francesa también. Y tengo una pregunta. Según usted, ¿cuál sería el comportamiento ideal para favorecer los intercambios entre un nativo y un extranjero? ¿Qué consejos daría a las personas que tienen pudor o vergüenza a hablar una segunda lengua con nativos? Bueno, es que entran, claro, muchos factores personales, ¿no? Cuando dices este tema del pudor o de la vergüenza, claro, es un perfil psicológico, ¿no? De personas. Ahí hay un trabajo personal, ¿no? De ganar autoconfianza, que en este sentido estaría más allá, ¿no? Del debate intercultural, ¿no? Sería una forma de sentirse, bueno, más seguro en general en la vida, ¿no? Y también entonces, pues tendríamos más seguridad al hablar con personas de otras culturas, ¿no? Pero en lo que toca a la parte cultural, yo creo que lo importante es
luchar contra el estereotipo, ¿no? Yo creo que el estereotipo es la barrera que impide la comunicación entre culturas. Es el hecho de que yo estoy viendo a una persona y no estoy viendo a una persona individual, irrepetible, única, a determinada persona, Karim, ¿no? O a Rashida, ¿no? O a, no sé, Helmut, sino que estoy viendo a un árabe, una marroquí, un alemán. Entonces, en ese momento, claro, yo no estoy hablando con una persona real. Lo que tengo delante es como una máscara, es el alemán o el marroquí. Y eso es una dificultad, porque primero no lo estoy reconociendo como persona, ¿no? Yo a mi vecino lo reconozco como persona individual. Cuando lo veo no digo, mira, un español, ¿no? Entonces le tiene que gustar la paella, los toros, el flamenco, no sé qué, porque como es español, claro, yo eso no lo hago en mi país, evidentemente, ¿no? Nadie se le ocurriría. Pero tiendo a hacer esas cosas cuando aparece, no sé, la etiqueta, ¿no?, nacional o la etiqueta del pasaporte. En ese momento ya no veo personas. Es horrible, ¿no?, tener que hablar con un grupo de alemanes, ¿no? Si yo tengo que ir a un sitio donde me espera un grupo de alemanes, yo voy por el camino pensando, a ver, ¿no? Ahora, otra cosa es diferente si voy a ver a Helmut, a Wolfgang y a Max, ¿no? Porque en ese momento estoy viendo tres personas concretas. Tengo un punto de igualdad humana, ¿no? Son humanos como yo, ¿no? Y tienen sus gustos, sus costumbres, uno es más de un tipo, otro de otro, ¿no? Entonces es mucho más agradable, ¿eh? Ir a ver a tres alemanes es como ir a ver a tres estatuas, ¿no?, del Reichstag, ¿no? Pero claro, la realidad no es esa, son personas. Entonces también ayuda mucho el humanizar al extranjero, en el sentido de reconocerlo antes que nada como una persona. Y después viene el color de piel, la lengua que habla, el pasaporte que tiene o no sé qué otra costumbre que haya por ahí, ¿no?, que haya vivido de pequeño. Esas son, digamos, las instrucciones que yo puedo dar desde el estudio de la interculturalidad. Luego hay, evidentemente, estos factores psicológicos, ¿no?, de personas que tienen pues, más dificultad para expresarse ante desconocidos o cosas así. Eso creo que es un tema un poco más personal. Vale, muchas gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Soy Tom Hola. y soy de China. Y con respecto a nuestro foro y su blog, me gustaría preguntarle tres preguntas en total. En primer lugar, según la entrada interlocutores y culturas en su blog, donde se refiere a la importancia de los contextos concretos, ¿considera usted que en foro SOS Erasmus puede disminuir las probabilidades de que un acto de comunicación intercultural fracase, ya que fomentamos en nuestros usuarios una libertad total para relacionarse? Y aquí está la página web de nuestro foro y contiene 4 partes en total. La primera parte es la presentación de nuestro equipo. También ofrecemos las presentaciones para todo el mundo, no solo las de nosotras, sino también de nuestros usuarios. Y aquí también tenemos la experiencia Erasmus, donde cualquier persona pueda compartir su experiencia como los Erasmus tanto en España o los españoles que hacen Erasmus en otro lugar. Y en segunda parte tenemos la sí, muchas programas sobre la de lingüística, las dudas y varias charlas en varios idiomas. Y en tercer lugar tenemos los intercambios culturales donde podamos compartir las costumbres, las recomendaciones y qué hacer y qué no hacer. Y por último tenemos la sala de chat donde podemos
chatear con cualquier miembro de este foro para resolver el problema en directo. Así que, ¿qué opina usted sobre esta primera pregunta? Bueno, pues me parece muy bien, o sea, interesante, la verdad. Creo que todo este tipo de cosas, como tú dices, ayudan muchísimo, ¿no? A que realmente estas barreras, ¿no?, que surgen de la comunicación intercultural, pues no surjan, ¿no? O por lo menos que se puedan corregir o se puedan tratar, ¿no?, un camino de corregirse. Creo que está muy bien ese tipo de iniciativas y además pienso que con bueno, se pueden hacer maravillas, ¿no?, en este mundo de la interculturalidad porque, bueno, nos acercamos a cualquier lugar del mundo en un momento, ¿no? Entonces, no hay tampoco esto de quién ha ido alguna vez a ver a no sé quién de una parte del mundo muy lejana. Ahora puede aparecer, ¿no?, en cualquier foro, en cualquier sitio, personas de todo el planeta. Así que me parece genial. Vamos, felicito por este trabajo, la verdad. Muchas gracias. Y la segunda pregunta es, ¿cómo paliar la no presencia del lenguaje no verbal en la comunicación virtual? En nuestro caso, en el foro, los usuarios de nuestro foro establecen comunicación con otros usuarios de manera voluntaria. Su identidad es anónima y sus interacciones escritas y frente a otro texto escrito. ¿Cómo cambia la imagen que proyectan los interlocutores en la comunicación en la red frente a la de una comunicación presencial? Claro, ese es un debate de fondo, ¿no? Es el debate por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Sí, Las identidades, las formas de comunicar. En realidad, bueno, había este famoso comunicólogo, ¿no?, podríamos decir, canadiense, que se llamaba McLuhan, ¿no?, que decía eso de el medio es el mensaje, ¿no?, decía él, que era un poco así radical y tal, porque eran los años así de esto bueno, que llevaron a las revoluciones de los 60, ¿no? Pero en general tenía razón así en poner el énfasis en que cada medio de comunicación impone un poco un tipo de comunicación también. O sea, los medios no son neutrales, no son tábulas rasas, ¿no?, donde se puede hacer ahí una especie de comunicar lo mismo, sino que cada medio impone unas condiciones, ¿no? Incluso dentro de los medios escritos, ¿no? Tradicionalmente no era lo mismo la forma de expresarse en una carta que cuando uno se expresaba pues en un post-it, eso, o en una carta más breve, o en un telegrama, o en una orden, ¿no?, que se enviaba por fax, ¿no? Entonces, cada medio tenía sus rituales también. Es el tema de analizar, ¿no?, hasta qué punto la comunicación digital y en las redes sociales y todo eso de los grupos, WhatsApp y todo, lleva un poco, ¿no?, a unas identidades que no corresponden a las verdaderas, ¿no?, cuando uno habla en la comunicación cara a cara. Pero me parece muy importante tratar eso también. Como un tema especialmente, ¿no?, que citas es el asunto de la comunicación no verbal. En el sistema del chat genérico, ¿no?, en todas sus variantes en Internet, claro, no entra, ¿no?, la comunicación gestual. Ha surgido como un paliativo, una alternativa un poco carente, ¿no?, todavía, el tema de los iconos, o sea, de los emoticonos, como se dice, ¿no?, el uso de ese tipo de cosas. Pero claro, eso no son los gestos reales, ahora eso es un nuevo código, ¿no? Ahora uno tiene que aprenderse que la carita con un corazoncito chico al lado de la boca es beso, ¿no?, y que la carita con no sé qué es angustia, ¿no? Eso también es un código y aunque aparentemente es así muy visual y el mundo de los gestos también es visual, evidentemente es distinto, ¿no? No es nuestra forma normal de comunicar. Entonces, ahí hay una cosa interesante también. Pero bueno, hay por lo menos la posibilidad, ¿no?, de entrar en contacto con gente. Me parece que yo creo que la comunicación por Internet, si se puede, tendría que llevarse a unas formas más, ¿no?, de reuniones, de actos así públicos, no sé. Yo sigo reivindicando
la comunicación oral, ¿no? Y gestual cara a cara, que es para la que estamos preparados como seres humanos en el fondo. Vale, muchas gracias. Bueno, Y en último lugar, de acuerdo con el texto, interculturalidad no significa automáticamente respeto por las culturas en su blog. Las explicaciones sobre la teoría de lingüista Kaplan en relación con los patrones supuestos de organizar el pensamiento y la expresión de cada cultura, que me parece muy interesante y son muy prácticos para nuestro proyecto. Entonces, para usted, debemos difundir tales teorías lingüísticas a nuestros usuarios de foro de modo fácil de comprender con motivo de mejorar la comunicación intercultural. bueno, es que la comunicación intercultural tiene dos partes, ¿no? Que antes comentábamos con eso de la competencia intercultural, la competencia comunicativa. Hay una parte que es como a priori, ¿no? Que en principio tendríamos que tener siempre, con todas las culturas, nos encontráramos con quien nos encontráramos, ¿no? Que sería la competencia intercultural. Sí. Estar abierto a aceptar que otras culturas también tienen derecho a existir, ¿no? Como existe la nuestra. Pero por otro lado, claro, hay una competencia comunicativa que hay que desarrollar y eso ya tiene mucho que ver con la cultura concreta que estemos estudiando, ¿no? La cultura que estemos presentando también, si se trata de un sistema así de clases, y la cultura, bueno, a la que nos dirigimos, ¿no? Cuando queremos así conocer otras culturas. Esa cultura, claro, evidentemente va a ser diferente y hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Hay que conocerla a fondo. Nosotros hemos tardado, bueno, y encima con sistemas así como los aprendizajes de los niños, que son muy rápidos, ¿no? Pero tardamos una vida entera, ¿no? Casi en conocer nuestra propia sociedad, ¿no? Pues imaginar, claro, saltar, ¿no? Pasar a otra sociedad es un trabajo muy, muy complicado. Entonces yo creo que lo que podemos enseñar rápidamente o más fácilmente es esa competencia intercultural previa, esa especie de apertura mental a la diversidad cultural del mundo. Luego ya el estudio de cada cultura, por ejemplo, nos interesa el mundo japonés, ¿no? Nos queremos entrar a comunicar con el mundo japonés, tenemos que aprender la lengua japonesa y un montón de cuestiones de todo tipo, ¿no? Históricas, culturales, de comportamiento. Eso ya no creo que se pueda hacer de manera fácil. Ahí no se puede resumir. Lo que hace Kaplan y otro tipo de autores, que yo critico mucho, ¿no? Es primero organizar el mundo en 4 o 5 categorías, ¿no? Por ejemplo, mentalidad oriental, ¿no? Mentalidad germánica, mentalidad latina, ¿no? Mentalidad africana. Y entonces ahí, bueno, pues dar una serie de pinceladas, ¿no? Que en el fondo son, en la mayoría de los casos, estereotipos, ¿no? Estereotipos un poco negativos. Por ejemplo, Sí. Kaplan habla, ¿no? Pues los alemanes se extienden mucho cuando hablan, ¿eh? Divagan mucho, dan mucha información, más de la necesaria. Bueno, eso depende, ¿no? Primero porque hay alemanes de todo tipo. Hay alemanes lacónicos y alemanes parlanchines, ¿no? Y bueno, de todo, ¿eh? Entonces, ¿qué es ese alemán que se le viene a la cabeza a Kaplan cuando piensa cómo se comporta en un diálogo, ¿no? Bueno, y Kaplan incluso ya patina a niveles, ¿no? Por ejemplo, saca el tema de los judíos, ¿no? La comunicación judía, se puede decir todo el tío, ¿no? Entonces, ¿qué es eso, no? La de Freud, la de Woody Allen, la de Maimónides, que tienen que ver judíos entre sí, ¿no? Es como decir, la comunicación de todos los que son católicos, ¿no? Van a ser igual. Hay evidentemente cosas que pueden servir como referencia, ¿no? Cuando hablan de una festividad o de una actividad, pero luego la forma, ¿no? De comunicar no existe, ¿no? Entre los judíos del mundo. Cada judío pertenece a una zona del mundo distinta. Unos viven en Europa, otros en América del Sur, otros en otros lugares y cada uno tiene unas necesidades, ¿no? Eso me parece el estereotipo, por decirlo así, ¿no? Es aparentemente muy atractivo porque es muy
simple, ¿no? Y parece fácil de abarcar, pero desde luego es una trampa porque nos mete en un callejón sin salida. Si yo para acercarme a la cultura china tuviera que usar los estereotipos, ¿no?, que flotan sobre el mundo chino en la historia de Europa, yo nunca, en realidad, conocería la cultura china, ¿no? La verdadera, la auténtica. Bueno, pues creo que es que como con respecto a los dibujos gráficos de Kaplan, creo mm, que nuestra forma de pensar o algunos aspectos de decir resulta un poco más indirecto comparado con las formas de pensar y de decir en Europa. Pero también usted tiene la razón porque a mí no me gusta mucho tampoco que este autor se ha dividido la cultura en cuatro etiquetas muy generales y no han pensado muy bien sobre los casos, no sé, muy personales, porque la comunicación intercultural puede variar según diferente contexto y, Claro. y según las relaciones, la educación, muchos factores de los interlocutores. Así que algunas veces yo no puedo estar de acuerdo con este autor, sobre todo cuando él está explicando la forma de pensar y de decir sobre las lenguas románicas, por ejemplo, lo de español. Creo que eso yo no puedo estar de acuerdo con este autor, porque me parece un poco, no sé, que no lo veo así, porque ya llevo 5 años viviendo en España, pero no me da tan imagen como lo que ha descrito este autor en su teoría. Así que sí que debemos difundir, no sé, que la forma de pensar muy crítica frente a Claro. sí, a Sí. los lingüistas. Sí, eso. Claro, porque imagínate, ¿no? En este modelo de Kaplan, claro, ¿cuál es la cultura que comunica mejor, ¿no? Y en el sentido que sería mejor, pues más directamente, porque siempre se dice, ¿no?, que los sistemas de comunicación se mueven por una cierta economía, ¿no? Entonces, comunicar lo más posible con el menor esfuerzo, con la menor cantidad de medios, ¿no? Y claro, pues Kaplan, ¿cuál es la cultura que comunica más directamente? Pues la occidental, ¿no? La inglesa, la anglosajona, que es curiosamente la suya, ¿no? Entonces, claro, esas cosas de los estereotipos normalmente se suelen detectar, ¿no? Se pilla al que hace estereotipos, porque siempre la suya queda mejor. La suya es la más sencilla, la más rápida, la más buena. Y qué curioso, ¿no? Que ha nacido el hombre justo en la cultura que comunica mejor. Eso es como estas personas que antes en España había más, ¿no?, que no entendían que existieran prácticamente otras lenguas, ¿no? Y cuando una persona venía extranjera, le hablaban siempre en español y si no entendía, pues le gritaban más, ¿no?, le hablaban más alto, porque era como decir, no se ha enterado, porque evidentemente el español está clarísimo, ¿no? Es como se dice agua, ¿no? Tú no tienes más que ver un charco, agua, ¿no? Te sale la palabra del agua misma, sale ese sonido, agua, ¿no? Entonces, si esa persona extranjero no entiende que le hablo del agua, le grito un poco más porque seguro que acaba pillando la lógica del español, ¿no? Eso es el etnocentrismo en este sentido. Y ya digo, y la cara también fundamental del estereotipo es eso, es generalizar, ¿no? Yo no sé si Kaplan habló con judíos, con orientales, para él no sé qué sería eso, o con mediterráneos o románicos o no sé qué, y con quién en concreto, ¿no? ¿En quién pensaba cuando hablaba de una comunicación románica? ¿En Quevedo o en Gómez de la Serna o en quién, ¿no? ¿En las greguerías o en los poemas de Góngora? ¿O en qué estaba pensando para decir que la comunicación románica es larga o corta o excesiva o breve?
son categorías muy, muy determinantes. Y eso, y evitar siempre que pensar que estamos ante una etiqueta, que estamos ante un estereotipo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que hace turismo, ¿no? Se va a un país, no sé, hace unas vacaciones en Praga, ¿no? Entonces llega a Praga y se va al hotel y tal, ¿no? Y sale a la calle por la mañana a ver la ciudad. Y entonces se encuentra con el primero, ¿no? Que se encuentra en la calle y le preguntan pues, por el puente este famoso de Praga. Si la persona le indica el puente, ¿no? E incluso le sonríe, pues uno dice, ¿no? Tiene la tendencia a decir, qué simpáticos son los checos, qué amables son los checos. Si la persona esa con la que se encuentra no le hace caso o se lo dice de malas maneras o con poca amabilidad, qué poco simpáticos, ¿no? Qué desagradables o qué huraños son los checos. Y claro, hay que entender que eso es una lotería, ¿no? A la puerta del hotel puede haber pasado en ese momento miles de personas. Una persona que ha perdido el trabajo ese día, o que le han dado una mala noticia, o que no ha dormido bien, o puede pasar una persona que acaba de echarse una pareja o está muy contento porque le ha tocado algo, ¿no? Una lotería. O sea, es tan indeterminado, ¿no? Con quién nos podemos encontrar para, a partir de ahí, de nuestra pequeña experiencia personal, generalizar y pensar que todos los que hablan una lengua o viven en un país van a ser así, ¿no? Que a mí me sigue asombrando eso, ¿no? Los turistas cuando vuelven y dicen, los belgas no eran simpáticos, los holandeses sí, los luxemburgueses, es que los luxemburgueses no hablan y te miran raro. Claro, no te habló y te miró raro una persona, ¿no? Y claro, eso creo que es muy importante, ¿no? Dejarse de etiquetas. El turismo fomenta mucho el estereotipo, ¿eh? El viaje turístico, porque, bueno, presenta así los países como homogéneos, como fotos fijas, ¿no? Como imágenes un poco planas. No presenta mucho la diversidad interna de los países que se visitan. Vale, muchas gracias. Bueno, a ti por las preguntas. Bueno, no sé, ¿alguna otra cuestión? ¿Tenéis alguna pregunta más, Elena? Comenta tú. Ya una breve, porque Miguel creo que a partir de las 8 estaba liado, ¿no? Tiene Sí, que... tengo una clase. Vale, pues No, una cosa rápida. No, pero tenemos tiempo eso. todavía. No, quería decir eso, hablando en representación del grupo, que bueno, que esas eran las preguntas que teníamos preparadas, las principales que nos han surgido. Seguiremos leyendo el blog y escuchando todas las charlas que podamos y que de verdad muchísimas gracias por prestarse a hacer esto. Bueno. Y lamentamos no haber podido poner las cámaras. Yo por eso he tenido el problema de internet, porque quería intentar ponerla, pero no ha salido bien. Y que muchísimas gracias y mucho ánimo y el hombre, la verdad, lo seguiré a partir de ahora. Bueno, gracias a ti. Y bueno, y eso, yo sí os doy eso, también mucho ánimo, ¿no? Para seguir con este mundo. Es un mundo muy interesante, ¿no? El mundo de la comunicación intercultural. Además, bueno, en nuestra sociedad actual fundamental, porque ya vivimos en un mundo que se dice global, un mundo globalizado. Y eso significa, pues, ida y venida de todo, ¿no? De productos, de ideas, de productos culturales, de todo tipo, y también de personas, ¿no? Un tráfico de personas. Y ya a través de los medios digitales, ¿no? La conexión con gente de culturas distintas. O sea que es un tema fundamental en nuestro tiempo, la comunicación intercultural. A lo mejor en la Edad Media, cuando uno vivía en un pueblo en el campo, ¿no? Prácticamente no aparecía nunca nadie de otro lugar, o si era un poco del mismo país, casi un poco más arriba, ¿no? Pero ahora viajamos ya por todo, bueno, ahora estamos con la cuarentena, ¿no? Pero en general estamos en la etapa ya de la comunicación global. Así que yo os animo mucho porque es un campo con muchas posibilidades. Se puede trabajar en concreto en la enseñanza de lenguas, pero también como facilitador cultural, mediador intercultural para muchísimas cosas, ¿no? Desde cuestiones económicas, empresariales, el trato con el tema de la inmigración. Hay un campo amplísimo para los especialistas en comunicación intercultural. Así que os animo a seguir por este camino, si os interesa profundizar en él.
Bueno, pues, Muchas gracias, Miguel. No sé bueno, cuánto a tiempo es. vosotros, ya, un placer. Ya estamos en contacto. Venga, Chao. muy bien, chao, que vaya todo muy bien. Hasta luego, Adiós. gracias. Adiós.